Ay, ¿cómo eres lindo? Morenita, pero bonito. Estamos buscando otro tipo de perfil. Tu tono de piel es bonito. Tamborazos. ¿Cómo eres indio? Bienvenidos a Basta Racismo, el podcast. Hola y bienvenidos al tercer episodio del podcast Basta Racismo MX. En esta ocasión vamos a tratar la siguiente pregunta. ¿Quién importa más? Vamos a hablar acerca de las diferencias en nuestro país, de oportunidades, en los privilegios y los límites que te pone tu tono de piel. Como uno de los casos más recientes, sonados y dolorosos, tenemos el asesinato de la migrante salvadoreña Victoria Salazar. Ella fue asesinada por la policía en Tulum hace unos días, en un caso que claramente tiene un fuerte componente de racismo, donde su tono de piel le valió su vida, porque de haber tenido la piel más clara, probablemente no estaría muerta el día de hoy. Para hablar de este tema en este episodio, pues les presento al equipo que ya es parte del podcast como de costumbre. Están conmigo Montserrat. Hola Montserrat, buenas. Hola. Y Aldo. ¿Cómo estás, Aldo? Hola, qué gusto saludarles. Un fuerte abrazo para todas y todos. Y como lo mencionas, Julián, hoy nos toca hablar de un tema súper importante que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hablar de racismo en nuestro país y que precisamente por eso se llega a confundir muchas veces con el clasismo que existe también. Y que, como ya lo habíamos mencionado en episodios pasados, operan juntos y van de la mano. Uno es consecuencia del otro, pero no es lo mismo. Yo quiero introducirles un poco acerca de este tema, hablándoles a grandes rasgos de la historia de México, que muchos de nosotros sabemos. En el virreinato se estableció una orden de estratificación social, pero muy acorde a qué tipo de casta pertenecías. No sé si recuerden eso en sus clases de historia de la primaria. Entonces, desde el virreinato se logra apreciar la imagen de un sujeto blanco que tenía un privilegio mayor y solía estar en un nivel socioeconómico mayor que una persona mestiza, por ejemplo, o un indígena. Y este sujeto blanco privilegiado estaban reservados los más altos niveles sociales y en contraste con el perfil de un sujeto mestizo, indio, moreno, etcétera, ¿no? Que estaba destinado a ocupar un estrato social distinto y más bajo. Desde ahí podemos hablar de un concepto muy importante que es cómo opera muchas veces el racismo a nivel Latinoamérica y específicamente hablando de México, que es una situación pigmentocrática. La pigmentocracia ha sido uno de los elementos claves para justificar esta explotación y opresión a la que ha sido sometida la población indígena y a la que fue sometida la población indígena durante la conquista y la colonización. Entonces tenemos que tener muy en claro qué es la pigmentocracia, ¿no? Que como lo refiere su nombre, pigmento se refiere al color y kratos, dominio y poder. Y uno dijera, bueno, entre más moreno tenemos más poder, ¿no? Pero todo lo contrario, entre más blanco seas, ocupas un nivel socioeconómico distinto y hay muchas encuestas que nos refieren acerca de esto. Muchos datos duros, ¿no? Claro. Estudios y datos duros que muestran que los percentiles más altos de educación, de poder adquisitivo, de puestos en la política, en la industria, en las artes, en la ciencia, son ocupadas siempre en su mayoría por gente con tez blanca. En un país donde la aplastante mayoría, pues no tenemos piel blanca, ¿no? Y me llama mucho la atención también un artículo publicado en el portal de Verne que precisamente hace referencia a esto desde el título. Dice, cuanto más moreno, menos próspero. Ya nos podremos imaginar todo lo que nos ilustra. Vamos a platicar un poco más a detalle sobre esto con los datos duros en el desarrollo de este programa. Pero sí, rescatando lo que decía Julián al principio del episodio, hilándolo con lo que nos dice Monse, pues seguimos viendo ejemplos de esto, ¿no? De aquel dominio que viene desde esa época de la colonia en el sistema de castas. Y Julián nos decía acerca de Victoria Salazar en Tulum,
que fue lamentablemente asesinada por cuerpos de la policía, que si su tono de piel hubiera sido diferente, seguramente no la habrían asesinado. Y tenemos ejemplos como este, pero de sobra, a lo mejor no tan extremos, pero sí graves y preocupantes, ¿no? A lo mejor si tu tono de piel fuera diferente, tendrías otro trabajo, o tendrías trabajo. Si tu tono de piel fuera diferente, tendrías otra educación, tendrías otras oportunidades, otro nivel de ingreso y otro nivel de vida. Seguimos viendo estos ejemplos en todas las aristas de nuestro país, de nuestra vida, de nuestra sociedad, cada vez en formas más distintas y más complejas. Totalmente de acuerdo, y retomando un poco el tema de Victoria Salazar, para quien no esté informado de nuestra audiencia del tema, ella era una migrante salvadoreña que vivía legalmente, vamos a decir, entre comillas legalmente, porque ningún ser humano es ilegal, ¿verdad? Pero bueno, supongo que habrá para quien ese dato sea importante, en Tulum, Quintana Roo. Ella, el 29 de marzo, se encontraba, pues, haciendo, vamos a decirlo así, desmanes en la vía pública. Se encontraba alcoholizada y andaba haciendo desastre en la vía pública, como hacen todos los días cientos de estadounidenses, de alemanes, de franceses y de personas de piel blanca en todas las playas de México. Porque es bien sabido, cualquiera que haya ido a una playa mexicana, que ellos vienen aquí a hacer todo el desastre que no pueden hacer en sus países. Y ella, después de esta escena que causó a plena luz del día en la tarde, fue sometida con exceso de fuerza por la policía, lo cual culminó en que muriera. O sea, pero no se murió, la mataron, ¿no? Fue un asesinato. Entonces, esa es una forma muy interesante de ver cómo te limita o te da privilegios, porque en nuestro país tener la piel blanca te da el privilegio de andar por las calles de los centros turísticos drogado, alcoholizado, golpeando a la gente, haciendo todo el desastre que quieras. Y cualquiera que haya ido a una playa mexicana lo ha visto. Pero pues ese privilegio no existe si no eres güero, si no eres gringo, si no eres europeo. Claro, y es que hablamos de privilegio blanco incluso, ¿no? Porque muchas personas pueden decir que muchos y muchas gozamos de diferentes privilegios en un país con tantas desigualdades y una desigualdad estructural tremenda como lo es México, pero realmente, ¿qué es el privilegio blanco? Simón, mira, tomando el ejemplo de Victoria Salazar, pues tal parece que el problema o la molestia de la policía no era precisamente que esta persona estuviera en estado de ebriedad o bajo la influencia de cualquier sustancia que tú me digas, sino que el problema era que era una persona inmigrante, centroamericana, de piel morena, en estado de ebriedad o bajo la influencia de alguna sustancia. Ese es el detonante y ese es el extra en esta situación que hace la diferencia, como lo dice Julián, con respecto a otras personas de piel blanca que hacen lo mismo o incluso más cosas, pero que pues si ellos lo hacen sí es divertido, ¿no? Si ellos lo hacen pues hasta se les llama el Spring Break, ¿no? Los Spring Breakers. Claro. Seguramente se acordarán y pues ahí sí es chistoso y sí es divertido y sí es cool, ¿no? Pero si lo hace otra persona con otros rasgos y de otro origen y seguramente de otro nivel socioeconómico, pues ahí sí está mal y ahí sí tendría que aparecer la policía, ¿no? Nos recuerda, pero casi como una calca, la imagen de George Floyd el año pasado, por supuesto, su asesinato en Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Y es que casualmente, y lo voy a destacar nuevamente, casualmente, en México está muy relacionado el hecho de que puedas acceder a cierto tipo de derechos, o sea, derecho como la educación, el derecho a tener el derecho a un trato digno, el derecho a que no te asfixien hasta la muerte. Sí, claro, a un trato y a una vida digna, precisamente lo que tú mencionas, Mon. Y para eso habría que aclarar a qué nos referimos con los privilegios, ¿no? Porque a veces habrá posturas que apunten y lo hacen a manera de queja a que todos son privilegios, ¿no? Que quienes están en movimientos de activismo social o de antirracismo, pues ya te dicen que todos son privilegios y que es porque los resentidos suelen ser ellos, ¿no? Pero bueno, es muy sencillo definir a qué nos referimos con los privilegios que gozan ciertas personas, en este caso aquellos con el tono de piel más claro. Un privilegio es gozar de educación académica de calidad en un país donde hay 5 millones de personas que no saben leer ni escribir.
es tener recursos en un país donde 1.2 millones de personas son de clase alta, mientras 60 millones se encuentran en condición de pobreza. Privilegio es ser blanco en un país racista, ser rico en un país pobre. Así creo que podemos ilustrar a qué nos referimos con privilegios, ¿no? Algo de lo que la mayoría de gente carece y que en este caso pues serían cosas a las que todos deberíamos tener acceso, ¿no? Que serían derechos simple y sencillamente por el hecho de existir, que deberían ser accesibles para todos nosotros. Claro, y bueno, ahora tú dirás a lo que muchas personas posiblemente en este momento se estarán cuestionando, lo siguiente. Ay, pero yo tengo tíos, tías, primas, primos, hermanas, hermanos que pues son morenos igual que yo, morenas igual que yo y han terminado una licenciatura, una maestría, un doctorado, ¿no? No puedes hablar generalmente, ¿no? Sin embargo, esa es la excepción a la regla. Totalmente. Y yo lo que quiero decir en este momento es que algo muy claro que a mí se me ha quedado es lo siguiente, que ellos tuvieron acceso a la educación a pesar de ser morenos, a pesar de ser morenas. Es diferente y es el contraste es completamente distinto de que sea más sencillo para ti porque la desigualdad estructural que existe en México y esta cuestión de la estratificación social de la que hablamos al principio ha sido heredada muchas veces, ¿no? Y es más sencillo para una persona que es de un tono de piel más claro o que entra a este proceso del blanqueamiento, de la blanquitud que hablamos en el segundo capítulo, pues acceder a este tipo de oportunidades. Y se ve así. El hecho nuevamente de hablar, mejorar la raza, por ejemplo, ¿no? Y el hecho de empezar a entrar a un nivel de vida te blanquea y te va blanqueando y te va abriendo camino para poder acceder a este tipo de privilegios, ¿no? Ahora también podemos hablar de meritocracia. Hay muchas personas que pueden decir, es que esto yo me lo gané con el sudor de mi frente y esto yo lo trabajé y yo me lo merezco porque yo sí me partí la espalda todos los días y yo sí me levanté temprano y yo sí me esforcé por llegar hasta donde estoy, ¿no? Ok, yo no digo que las personas no puedan disfrutar de algo, pero pues sí es importante darnos cuenta de que no es tan sencillo o que este discurso que vemos tan a menudo, principalmente en redes sociales, pues es sumamente superficial, ¿no? Que no puedes pensar que únicamente por tu esfuerzo y por levantarte temprano todos los días vas a tener más éxito que otras personas, ¿no? Creo que sí hay muchos otros factores en juego que cambian esta situación drásticamente dependiendo del color de tu piel. No, y acerca de este tema que compartes algo muy cierto, me gustaría platicarles, si me permiten, una anécdota de algo que me tocó ver. Yo hace unos años trabajaba en una empresa en la cual mi trabajo era ir a ofrecerle a diferente industria proyectos. Entonces, pues, como era ventas, había que ganarse a los clientes. Y muy seguido los invitaba yo a comer. En una de esas veces que fuimos a comer, fueron varias personas de esta empresa, que claramente no mencionaré cuál es. Nos sentamos a comer todos en el restaurante, platicando, todo muy bien. Eran ingenieros, eran directivos de las líneas de producción, de la fábrica, gente de ese estilo. Había dos frente a mí, yo recuerdo. Eran ya, uno habrá tenido alrededor de 60 años y el otro habrá tenido unos 45. Y estaban los dos platicando acerca de un nuevo empleado que había entrado a trabajar con ellos. Vamos a decirle Pepito, ¿no? Para efectos de esta historia. Y estaban alabando a Pepito, impresionante. Decían, es que es increíble, se esfuerza un montón, llega temprano, se va tarde, saca los proyectos. Siempre que tenemos una bronca, podemos, o sea, él sabe cómo arreglarlo. Vaya, echándole flores a más no poder. Y entonces el otro le platicaba acerca de que necesitaban a alguien nuevo que fuera el líder de esa línea de producción. Entonces le dice, bueno, ¿y por qué no ponemos a Pepito? Sus palabras textuales fueron, y yo estaba comiendo, viéndolo frente a mí, diciendo, es que sí será muy bueno y todo, pero está muy prieto este güey, nos da muy mala imagen. Así, textual. Yo vi en ese momento como, una vez más, Pepito, esta persona quien aparentemente era un fregón en lo que hacía, digo, y eso no lo digo yo, lo decían sus jefes, vio su proceso de crecimiento laboral truncado, porque era muy prieto. No puede ser. O sea, yo lo estaba viendo, yo recuerdo estar comiendo así, viéndolos enfrente y decía, es que no lo puedo creer.
Y yo me les quedé viendo y yo creo que me voltearon a ver y vieron que mi piel es oscura, ¿no? Y como que o sea, el más grande, el señor, se me quedó viendo así como de chin, ya la regué, ¿no? Al decir eso frente a él. Digo, ¿qué le dices? En ese momento pues yo no tenía posición de decir nada al respecto y si la tenía, no tenía la experiencia ni la deconstrucción para haberlo hecho y me arrepiento de ello. Pero cuando hablamos, como comentaba Saldo, de todas estas personas que hablan de levantarse temprano y esforzarse, pues mira, Pepito se levantaba muy temprano y se esforzaba muchísimo. Y su tono de piel lo limitó para seguir creciendo. Y esto se vuelve dinero, o sea, estos son pesos y monedas en su bolsillo que no llegan por su color de piel. Sí, Julián, pues ahí quedaron todos los años de levantarse temprano y de andarle fregando porque Pepito tenía la piel oscura, ¿no? Y entonces pues ahí nos hace preguntarnos la meritocracia, ¿no? Si realmente es algo que podemos usar como un escudo o como una justificación para los recursos con los que cuentan unas personas y de los que carecen otras, ¿no? Y otra cosa que me llama la atención es la reacción de este señor cuando se dio cuenta que tú lo escuchaste, como diciendo, chin, ya la regué por decir esto frente a él, ¿no? Sí, no por decirlo. Por decirlo frente a ti, no por decirlo. Exacto. No por hacer este tipo de comentarios y tomar ese tipo de decisiones que pues están fregando la carrera de una persona solamente por su color de piel, sino por decirlo frente a ti que pues seguramente tú tenías un color de piel que también encaja con alguien que se puede ofender por este tipo de cosas. Claro, no, increíble, sí. Increíble. Y esto lo vi yo y me tocó a mí verlo. Yo a mi corta edad y poca experiencia. Yo nada más quisiera saber cuántas veces se repite esto en todas las empresas, en todos los organismos públicos, en todas las universidades, en todas las dependencias de gobierno de este país. Pasa todos los días. Ahí está. Es que también hablamos de esta cuestión de la teoría del esfuerzo, ¿no? Que está muy impregnada en nuestro México mágico, porque nos dicen y nos romantizan esta idea, ¿no? De que si nos esforzamos muchísimo vamos a poder lograr todo lo que nos propongamos, pero cuando nos topamos con la realidad de, por ejemplo, en este caso, el ejemplo que nos menciona Julián, pues es que la realidad es otra y que vivimos en un país tan racista que las oportunidades se te ven limitadas por tu aspecto y por tu color de piel, ¿no? Por tus fenotipos, sí. Incluso. No, y digo, por supuesto, con esto una vez más no le estamos quitando el mérito al esfuerzo de cientos y miles de personas en este país. Ni estamos diciendo que ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Porque tampoco se trata de eso. Que ya, bueno, chin, ¿no? Mi piel es oscura, ni modo, pues ya no voy a hacer nada, ¿no? Tampoco va por ese lado. Simplemente es importante dejarlo en claro porque la gente no se da cuenta. O sea, la gente que ha vivido dentro de su privilegio toda su vida piensa que las cosas como son para él, son para todos. A pesar de que muchas veces ellos son parte de la estructura que lo perpetúa. Les quiero comentar otra historia bien rápida que me tocó vivir cuando yo era joven. Yo estudié en una escuela muy conservadora, de mucha tradición, en el cual teníamos que siempre llevar el pelo muy corto. Y bueno, por supuesto, yo era un joven rebelde y no quería llevarlo corto. Nunca se me va a olvidar cuando mi maestra en primero de secundaria fue o segundo, la jefa del grupo, me mandó a cortar el pelo. Y tenía un compañero al lado mío, muy buen amigo mío por cierto, muy blanco, con el pelo dorado, amarillo. Y él no lo mandó a cortar, diciendo textualmente, es que mira qué bonito tiene el pelo mi güerito. Bueno, desde ahí en algo tan sencillo y tan simple, yo no tuve el privilegio de usar el pelo largo. Yo no tuve el privilegio de usar el pelo largo por no ser bueno, oigan, no puede ser. Pero esto fue en una escuela. Fue la maestra que lo perpetuó, que me lo enseñó. Y eso pequeñito y sencillo y tonto como no cortarme el pelo, eso crece y se vuelve que asesinen a una persona por su tono de piel. Es exactamente el mismo cáncer, solo que más avanzado. Claro, y retomamos nuevamente la pregunta del principio, ¿no? Entonces, bajo todos estos argumentos que hemos vertido hoy, ¿quién importa más, no? Pues creo que es claro quién importa más en nuestro México hoy en día, ¿no? Para responder quién importa más, basta ver los siguientes datos. Simplemente con mencionar que las personas con un tono de piel clara ganan un 53% más que las personas con tonos oscuros, o que el 16% de la población con un tono de piel oscura llega a tener educación superior, solo el 16% de la población con tono de piel oscura. Y esto también repercute en otros ámbitos de nuestra vida social. Habrá que pensar en la autopercepción de las personas, ¿no? Porque me acuerdo alguna vez que platicábamos con Hugo Arellanes en alguna conferencia, él nos comentaba que depende mucho de cómo pintan
a cierto grupo para que las personas puedan identificarse con ellos, ¿no? En este caso, aquellas personas de piel oscura, indígenas, afrodescendientes, suelen ser tratados o vistos como un grupo inferior. En ese caso, pues es muy complicado que otros y otras encuentren pues esa identificación y esa autopercepción con estos grupos, ¿no? Y en medios de comunicación, en la política, que ya estaremos hablando en el próximo capítulo sobre las élites y sus discursos racistas que influyen en nuestra vida cotidiana, pues también lo vemos reflejado. En la política, de los 300 líderes mexicanos, el 67% son de piel clara y solamente el 13% son de tono moreno oscuro u oscuro. Y en cuanto a los medios de comunicación, el 61% de los columnistas de periódico más famosos son de piel blanca, mientras que en los comerciales de televisión, algo que ya hemos platicado previamente en Basta Racismo, el podcast, el 70% de las personas son de piel clara y solamente el 30% son de piel morena. Estos datos recuperados en Racismo MX con base en El color del privilegio de Hernán Gómez Bruera. Wow, Aldo, pues indudablemente creo que estos datos nos dejan mucho que pensar y analizar acerca de este cuestionamiento que nos hemos estado haciendo el día de hoy, ¿no? ¿Quién importa más? Y pues a mí me gustaría preguntarles, como cada episodio, ¿qué es lo que se lleva cada uno de ustedes? Bueno, yo de ese episodio me llevo una sensación de injusticia, ¿no? Y de molestia muy grande. Digo estos casos de odio, porque es lo que es al final de cuentas el racismo, odio, pues se siguen repitiendo por todo el país y mucha gente lo hace con toda la malicia y con todo ese, pues todo ese odio dentro de ellos. Pero también hay mucha gente que a veces no está tan consciente de lo que está haciendo, porque hemos todos crecido en ese sistema que nos ha oprimido y nos ha hecho pensar así. Así que lo que yo me llevo es la tarea, la responsabilidad de compartirlo, ¿no? De compartirlo con las personas, de poder visibilizar este racismo que hace que valgas menos, ¿no? Que es literalmente eso, que valgas menos que lo demás. Por mi parte, me llevo que en el trabajo no es lo mismo tener la piel clara que la piel oscura. En la escuela no es lo mismo tener la piel clara que la piel oscura. En la calle, en el supermercado, todos lados ha marcado lamentablemente una diferencia, y esto no es una invitación a ver a los grupos con piel oscura, sean indígenas, sean afrodescendientes o se llamen como se decidan llamar, como un grupo inferior, como un grupo que no es igualmente capaz, sino como grupos de resistencia, como grupos que han resistido y que siguen en pie de lucha y que siguen y seguimos tratando de hacer un cambio, de que las cosas sean distintas día con nuestro granito de arena en donde sea, pero desde esa trinchera, ir poco a poco tratando de hacer un cambio para que las cosas puedan ser más justas, equitativas, igualitarias en México. Sí, yo me llevo que, como hemos hablado en episodios anteriores, ¿no? El racismo es un sistema y el racismo en México opera no solamente a través de esta dimensión de tu tono de piel, sino que también se intersecta con otras opresiones y nos deja a relucir, ¿no? Nos saca a relucir, esta desigualdad económica que existe y esta desigualdad social, cultural, política, que es consecuencia del color de piel y pues de estos 500 años de lucha, de resistencia, y que son estragos de esta invisibilización y negación cultural, ¿no? Que existe en nuestro país. Como siempre lo digo, somos parte de esta sociedad, tenemos la responsabilidad de actuar para poder cambiar esta forma, y como jóvenes y todas las personas que nos escuchan tenemos que aportar un poco a esta lucha antirracista, trabajar en conjunto para poder desinhibir esta desigualdad en oportunidades laborales, educativas y la movilidad social que existe debido al operante racismo en nuestro país. Y bueno, antes de terminar y cerrar este episodio, me gustaría invitar a nuestra audiencia a que nos compartan las experiencias que hemos como las que hemos platicado, ¿no? Todos en este país, de una forma más fuerte, más dolorosa o menos, o más sutil, hemos sido discriminados, hemos visto el racismo operando en nuestra vida cotidiana. Entonces queremos utilizar este espacio, sí, para reflexionar, para que lo compartamos y lo hablemos, pero también para denunciar, para poder alzar la voz de esas situaciones que pasaron, para poder señalar a aquellos
que actúan de esta manera tan lamentable y tan vergonzosa. Por supuesto, todo esto será hecho de manera anónima y cuidando, por sobre todo, a quienes fueron víctimas de este sistema. Son bienvenidos, ese es un espacio seguro para ustedes. Están invitados a compartirnos sus experiencias en Basta Racismo MX y en Basta Racismo MX, el podcast. También extender la invitación para encontrarnos en redes sociales como Basta Racismo MX, en Facebook como bastarracismo.mx, en Instagram. Y como basta-racismo MX en Twitter. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Manténganse en sintonía, vienen nuevos episodios, cosas muy buenas. Gracias. Gracias, hasta luego. Un abrazo, gracias.